Richard Elmore es uno de los expertos más reconocidos en los Estados Unidos en temas de educación, un referente cada vez que se discuten estos temas, y hoy precisamente está visitando Chile justo cuando, claro está, el tema de la reforma educacional es tal vez el más importante en la agenda nacional. Por eso queremos conocer su opinión acerca de los temas que también se discuten aquí en Chile. Mr. Elmore, thank you for being here in CNN TV. My pleasure. Thank you. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido respecto al debate que se está llevando a cabo en este momento en Chile sobre la reforma educacional? Lo que más me sorprende a mí acerca del movimiento por una reforma educacional coincide con lo que le sorprende a la mayoría de la gente fuera de Chile. Y tiene que ver con la importancia de los estudiantes y el movimiento estudiantil en iniciar y presionar la agenda por una reforma. No conozco ningún otro país donde la presencia de los estudiantes haya sido tan significativa. ¿Y esa presión la ve como algo positivo o tal vez puede ser un riesgo para la reforma? Independiente de que te gusten o estés de acuerdo con las demandas del movimiento estudiantil o el punto de vista de este, es indiscutiblemente algo positivo. Porque lo que se está haciendo es enseñar a una generación completa de gente joven cómo tomar parte en las instituciones que tienen la mayor incidencia en sus vidas. Hay muchas razones por las cuales uno podría no estar de acuerdo con la naturaleza del movimiento y sus objetivos, pero también es importante tener en cuenta que se está creando una generación de personas comprometidas y que están muy informadas respecto a cómo hacer que las instituciones que juegan un rol directo en sus vidas sean más efectivas. En Estados Unidos, ¿sería factible pensar que un movimiento estudiantil pudiese engendrar una reforma educacional? Not just in the United States, I think in most countries it would be unimaginable, but especially in the United States. Creo que no solo en Estados Unidos, sino que en la mayoría del mundo sería algo inimaginable. En el caso de Estados Unidos particularmente, porque lo que ha ocurrido en el curso de la última generación, mucho más de lo que nosotros mismos como estadounidenses nos damos cuenta, es que nos hemos convertido en una sociedad profundamente competitiva e individualista. No pensamos en el propósito de la educación en términos colectivos, sino que mucho más como una cuestión de competencias y aptitudes individuales. Especialmente en las escuelas secundarias, el fin es lograr un récord académico que te permita acceder a las más altas instituciones universitarias y usar eso para posicionarte en la economía para amasar una gran cantidad de dinero. Creo que eso se ha convertido en una cultura dominante, y aunque no es la única, Estados Unidos se ha convertido en un lugar muy competitivo e individualista. Among students. So this has become a very individualistic and competitive culture. ¿Cree que el sistema educacional chileno es un modelo único en el mundo? It's not unique. No es único, pero un caso especial de problemas recurrentes. Visto desde afuera, se ve que el país ha mejorado hasta alcanzar una determinada marca, y de ahí ese mejoramiento de acuerdo a estándares internacionales se ha nivelado. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile. Así que con el aumento de número de estudiantes a escuelas de cierto nivel académico, lo que ocurrió bajo mediciones internacionales es que el desempeño ha mejorado y ahora se estabilizó. Así que en América Latina y los estratos más bajos según los parámetros internacionales, yo diría que hay muchas similitudes entre lo que está ocurriendo en Chile y en Estados Unidos en estos momentos. I would say that there are a lot of similarities between what's going on in Chile and what's going on in the US right now. El sistema educacional en Chile es efectivamente un experimento neoliberal, como dice el gobierno. Well, I think to some degree that has to be true because things happened in Chile. Creo que hasta cierto punto ese argumento debe ser cierto, porque lo que ha ocurrido en Chile después de 1981 no ocurrió en ningún otro lado. Me refiero a la introducción efectiva de un sistema de voucher, el cual es un ejemplo extremo.
Así que hasta cierto punto creo que sí, pero por otro lado hay muchos países que utilizan una combinación de incentivos públicos y privados como parte regular en la dirección del sistema. Governance of the system. I think of Australia, which has public funding for public schools, private schools. Pienso en el caso de Australia, donde las escuelas públicas, privadas, independientes e incluso aquellas pertenecientes a la archidiócesis católica reciben financiamiento estatal en una escala gradual, de tal modo que no todas ellas reciben el mismo monto. El sistema en Australia obviamente funciona muy bien, porque está entre los 10 países de la distribución, así que en lo que concierne la fuerza y el foco ideológico de la reforma, creo que Chile es un único caso, pero no necesariamente en cuanto a la estructura de la reforma. Hay varias versiones diferentes de la misma cosa. El enigma para mí es que no haya alcanzado el nivel de crecimiento en cuanto a la participación y representación estudiantil que se había propuesto, y creo que ese ha sido el enfoque de los gobiernos. La existencia, como en Chile, de colegios que lucran y reciben financiamiento estatal, ¿es algo positivo o algo negativo para la educación? Me siento crecientemente agnóstico respecto a eso. No estoy ni a favor ni en contra. En parte porque mi apreciación del futuro es que tendremos muchos más tipos de organizaciones involucradas en el sector educacional. Es inevitable que una entidad con fines de lucro de uno u otro tipo esté sumamente involucrada en el sector de aprendizaje educacional. ¿Y que éstas reciban financiamiento del Estado? Sí, definitivamente, distintos tipos de subsidios del gobierno. Para mí el asunto tiene que ver menos con una cuestión ideológica respecto a si es o no correcto llevarlo a cabo como un asunto de política pública que será inevitable. Creo que el gran tema será cómo se abordará la calidad en estas instituciones y cuánto control deberá ser ejercido respecto a la manera en que se comporta la economía en torno a la educación. Pienso que eso será determinante en relación a si las organizaciones privadas mejoran o no en el sector. Como se habrá podido dar cuenta, el debate en Chile ha estado muy enfocado en la cuestión del lucro. ¿Cree que es un tema fundamental para resolver o no? En un sentido sí, es un tema fundamental porque el gobierno ha puesto sobre la mesa si deberían existir subsidios para las entidades privadas, por lo que ese será un gran tema político. Y eso tiene que ser resuelto una vez que se abre esa pregunta. Tiene que haber algún tipo de solución, así que este será un gran tema de política pública. En el largo plazo no creo que vaya a ser algo tan importante en ese sentido. Comenzaremos a tratarlo con el tiempo como una cuestión de juicio, lo cual significa que si al hijo de uno le está yendo mal en álgebra porque el profesor no es bueno, es inaceptable decirle a ese niño y padre que no pueden acudir a una escuela que lucra para que éste reciba una mejor instrucción por el simple hecho de que lucra. To get improved instruction for their child just because it's a for-profit organization. Creo que en eso reside el futuro. ¿Cuál será la relación entre esas escuelas regulares y esas otras alternativas? ¿Cuán importante es la libertad de los padres a la hora de elegir un colegio para sus hijos? I used to be conflicted about this because I thought of myself as a public policy expert. Tengo sentimientos encontrados respecto a ese punto porque me consideraba un experto en política pública y los expertos en política pública tienden a pensar dentro de un panorama más general y generalmente planteamos asuntos de interés público, es decir, si una u otra medida podría beneficiar el conjunto de la sociedad. Right? Because if you are a parent, you have one choice for one child.
No hay nada que fije tanto tu pensamiento respecto a ese asunto como el hecho de ser padre, porque si eres padre, tienes una única decisión en relación a tu hijo. Tomas esa decisión como un padre responsable y solo puedes tomarla una vez. Mi punto de vista ahora que tengo 6 hijos, 4 hijastros, 2 hijos biológicos, es que ahora entiendo el asunto. I understand why parent choice is important. It's not should it exist or not. No se trata de si debe o no existir, sino cómo la sociedad enmarca esas opciones que se remite al rol del sector público para influenciar la calidad de la experiencia que tienen los niños. Y creo que los padres deberían ser participantes activos en la decisión. Padres pobres que perciben que no tienen una elección deberían entender que sí la tienen y que tienen las opciones que los padres de familia de clase media. ¿Las dinámicas de mercado son útiles en la educación? They're useful and they're treacherous. Son útiles y a la vez traidoras. Creo que ayer el ministro hizo un trabajo excelente al esbozar las mayores críticas de la teoría del mercado aplicadas a la educación. Asimetrías respecto a la información, ya que los proveedores saben más acerca de los servicios que los consumidores. El hecho de que la educación tiene muchos bultos, es decir, te tienes que comprometer con un largo proceso antes de descubrir si funciona o no. Ese tipo de perfeccionamientos de marketing son realmente importantes. Creo que hay formas de llegar a una solución y pondría a Australia como un ejemplo de una sociedad que ha conseguido escuelas públicas, privadas, sin fines de lucro, religiosas e independientes, relacionándolas unas con otras a través del tiempo, de tal modo que proveen un producto bastante uniforme de alta calidad. Mi propia teoría en relación a eso es que han invertido profundamente en recursos humanos para la educación, es decir, están entre los mejores profesores del mundo. ¿La educación debería ser financiada principalmente a través de impuestos o a través del pago de matrícula por parte de los padres? Desde mi punto de vista personal, la educación es un bien público, al menos en la básica y para algunos propósitos a nivel universitario. Es importante para el crecimiento y desarrollo de la sociedad en términos económicos, sociales y políticos. Eso significa que debería haber una cuota importante de financiación pública. Donde comienzo a percibir más matices es a nivel básico y al principio de la secundaria, donde creo que debería haber financiación completa para las escuelas públicas. For fundamental publicly provided schools there should be full funding. Creo que el hecho de que se le permita a los padres pagar extra para escuelas privadas o sin fines de lucro me genera un poco de sospecha, pero tampoco quiero descartarlo porque la pregunta real y más difícil es si los alumnos están afuera en la calle, que tiene que ver hasta qué grado el Estado tiene responsabilidad por la financiación completa de la educación universitaria, y ahí el argumento para que exista algún tipo de financiación privada se hace más persuasivo, ya sea a través de préstamos o subsidios. And there the argument for some kind of private funding becomes more compelling, either through loans and grants. Porque el propósito principal de la educación superior a ese nivel es reforzar las opciones de la gente, y esas opciones tienen consecuencias económicas, y se financia por completo la educación universitaria, le quitas gran parte del derecho a los estudiantes de tomar sus propias decisiones y permites que operen en un sistema relativamente indisciplinado. Operate in a relatively undisciplined environment. But that's a political issue that needs to be. Pero ese es un tema político que debe ser debatido. Debo decir que los países en el norte de Europa que financian por completo la educación universitaria han tenido que enfrentar algunos problemas muy complicados ligados al presupuesto, porque es muy caro. Han tenido que racionar el acceso porque el sistema universitario se hace extremadamente caro y los estudiantes demoran más en egresar porque hay un incentivo menor, por lo que creo que debemos mirar todo aquello como posibles consecuencias.
because there's less of an incentive. So I think that we should be looking at these as possible consequences. Richard Elmore, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile. Esta fue la conversación con Richard Elmore, un referente en políticas de educación en los Estados Unidos, que nos está visitando y nos entrega entonces su mirada sobre la educación chilena en un momento en que se discute una reforma educacional de gran impacto. Sigan en la sintonía de CNN Chile.